Buenos días. España es un país de cultura. España es un país en el que las artes laten, las artes brotan en el corazón de las personas y se expresan pues, en cada esquina, en cualquier lugar, en un momentito de la vida cotidiana. Alcanzan también la excelencia con artistas de renombre que asombran al mundo, hoy por las posibilidades y belleza de sus creaciones, pero hasta hace no mucho también destacaban por venir precisamente de un país como España, que durante mucho tiempo, especialmente en el siglo XX, ha partido cargado con una losa siempre desde mucho más atrás que otros países. Pese a todo, pese a ser un país de cultura, de arte, había un déficit en las enseñanzas artísticas, sobre todo en las superiores. Qué curioso, ¿no? Un país de arte y cultura presente en nuestras vidas, reconocido como tal por las ciudadanas y los ciudadanos, pero sin el reconocimiento, sin una ordenación correcta, adecuada, moderna de su enseñanza. Esto ha cambiado con la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que va a afectar a unos 140.000 estudiantes de enseñanzas artísticas y a más de 14.000 docentes, y que llegó, hay que decirlo, tras décadas de espera al BOE en este mismo mes de junio. De ella vamos a hablar hoy en este foro organizado por Infolibre, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y en nombre de todo el equipo de Infolibre, de su director editorial, de Jesús Maraña, y de todos los que componemos este proyecto, me gustaría daros la bienvenida a este foro que se emite en directo por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, que se puede seguir en nuestra web y recuperar evidentemente después, y que no sería posible tampoco sin el apoyo de las socias y socios, de nuestras suscriptores y suscriptoras que nos apoyan cada día para hacer que este proyecto esté en pie, que apoyan un periodismo sin miedo y sin ruido, como solemos decir. En un momentito vamos a hablar con representantes del sector, de los centros de enseñanza. Nos acompañarán personas que están involucradas en la gestión o que enseñan a escribir, a hacer música, a hacer circo, a hacer artes plásticas, diseño, aquellos que enseñan las artes y la cultura en España. Pero antes me gustaría dar la bienvenida e invitar ya a que se sume a este plató del Taller de Ideas a la directora del Departamento de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación, Montserrat Grañeras, a la que ya saludo y con la que voy a tener el placer de charlar. ¿Qué tal, cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos, un placer. Pues bienvenida. Tome asiento si le parece bien. Yo empezaría esta conversación con una reflexión. Se dice que en España, y en esta legislatura en concreto, no hay leyes, ¿no? Es decir, hay una parálisis absoluta, hay una falta de consenso. Bueno, leyes hay alguna importante, que quizás no es el objeto de los titulares cada día, pero muy importante para el mundo de las artes y de la cultura en este país. Y también se dice que no hay consensos. Y esta es una ley que salió aprobada después de su trámite en el Senado, por una abrumadora mayoría en el Congreso. Creo que todos los grupos votaron a favor, a excepción de dos de ellos, de Vox y de Junts per Catalunya. ¿Es una ley rara avis en el contexto en el que vivimos? ¿Cómo se construye un consenso tan amplio en torno a algo como la educación, de lo que siempre decimos que es una materia de confrontación, y que cada gobierno que llega hace una ley contra la oposición que después será cambiada cuando haya alternancia? Bueno, esta es una pregunta que nos gusta mucho responder. Sin duda esta pregunta la respondería mucho mejor nuestra ministra Pilar Alegría, que como sabéis la idea es que ella fuera la que estuviera aquí hablando de esto, o el secretario de Estado. Digo esto porque ellos son quienes realmente han trabajado en este proceso de negociación con los grupos, con el sector. Pero te decía que esta es una pregunta que gusta mucho responder porque efectivamente es la ley con más consenso, la ley educativa, la ley de educación que se ha aprobado en España con más consenso en la historia de la educación. Y bueno, pues yo creo que es también un canto a la esperanza. Si queremos, somos capaces de... Es posible, ¿no? Es posible, porque lo hemos hecho.
Hemos dicho muchas veces, y lo habréis escuchado, que esta ley es una ley coral. Y yo creo que esta no es una frase hecha y que es la verdad. De hecho, muchas de las personas que hoy nos acompañan, que representan al profesorado, a los centros, a los alumnos, al sector, a las enseñanzas incluso que han nacido con la ley, hemos trabajado intensamente a lo largo de los meses. O sea, ha sido un trabajo de escucha, de diálogo, de prestar atención, de aprender unos de otros, de no tomar decisiones desde los despachos, sino tomando el pulso a lo que necesitábamos. Y bueno, pues ha sido posible y estamos muy orgullosos de ello además. Montserrat, para quien no sepa de qué va esta ley, ¿no? Ley 1/2004, se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. ¿Cuáles son los principales avances de esta ley? Bueno, tú lo decías un poco en el encuadre que has hecho. De esta ley se puede decir que era una ley esperada, demandada y necesaria, claramente necesaria. La sociedad cambia muy deprisa y hemos ido haciendo muchos ajustes en la formación profesional, en la universidad, en el conjunto del sistema. Y había quedado un reducto, y era este reducto tan importante que necesitaba un ajuste en revisar las nuevas enseñanzas, en revisar los planes de estudio, en revisar las condiciones del alumnado y del profesorado. Pero sobre todo había un tema que yo creo que ellos lo dirán después, en primera persona, que estaba por hacer, y era de verdad llevar a estas enseñanzas al espacio europeo de educación superior, llevarlas al lugar en el que ya estaban. ¿Por qué no estaban? Digamos que estaban colocadas teóricamente, y esto no se hace con esta ley, esto ya se hace desde la LOE, desde las distintas leyes educativas, pero hacía falta concretar algunas cosas para que esto fuera una realidad, y la ley la voy a permitir. Te pongo un ejemplo. Los centros, un conservatorio superior de música, como el que dirige Miren, que está ahí, o la Real Academia de Arte Dramático de Madrid, la RESAD, son centros de enseñanza superior, pero se vienen rigiendo, hoy todavía lo hacen porque no hemos desarrollado la ley, prácticamente como un instituto de educación secundaria, en el régimen de funcionamiento, en el reglamento de régimen interior, en las condiciones del profesorado, y esto realmente era como un freno para que realmente estas enseñanzas estuvieran donde tienen que estar. ¿Qué hacemos con la ley? Pues abrir puertas, sobre todo abrir muchas puertas para ahora ponernos a trabajar y con mucho diálogo seguir concretando todo esto para que esto cambie, para que el profesorado, por ejemplo, pueda compatibilizar su trabajo como enseñantes con su creación artística, que no tengan que dejar de ser músicos o de ser actrices o actores o para poder enseñar a la vez, y que por lo tanto a nuestros jóvenes les enseñen los mejores y las mejores, los que siguen creando. Esta es una novedad, pero hay muchísimas otras para los alumnos y para los centros, que te puedo contar más concreto si quieres, o vamos a otra pregunta. Por favor. En cuanto a la integración en ese espacio europeo, ¿qué implica exactamente? Es decir, que alguien que tenga un título, por ejemplo, de la RESAD o de Musiquene, que ha citado usted, pues puede homologarlo o puede, no sé, hacer algún programa de intercambio con el extranjero en el espacio europeo, las becas famosas Erasmus. Es decir, ¿qué significa exactamente hacernos un poquito más europeos? Claro, significa que tenemos que construir todo eso. Ya había un marco muy general para poderlo hacer, pero hacía falta una reforma, una nueva ley, un desarrollo que esto lo hiciera realidad. Por ejemplo, necesitábamos que los alumnos de las enseñanzas artísticas y las alumnas tengan igualdad de condiciones en las becas que reciben, que tengan acceso en igualdad de condiciones a la movilidad, que podamos internacionalizar las enseñanzas en un mundo como el actual, que los centros puedan traer profesores visitantes, profesores especialistas, que vengan de otros países, de otros conservatorios de Europa, internacionalizar las enseñanzas. Esto es muy importante y hay todo un título, un capítulo en la ley que habla de esto. Que nuestros profesores también puedan hacer esos intercambios. La ley crea nuevos cuerpos de profesores. Esto es muy importante. Había un freno en el propio diseño de los cuerpos docentes, había un freno, por ejemplo, para crear nuevas enseñanzas. El mundo cambia muy deprisa, como tú has dicho muy bien, y también la expresión artística, también el sector productivo de la cultura. No teníamos enseñanzas de audiovisuales, de cine, de escritura, de circo, pero además no podíamos tenerlas
a no ser que se crearan otros cuerpos, porque los cuerpos iban vinculados a las especialidades. Es decir, si yo soy, te lo digo mucho más sencillo, si yo he estudiado música y quiero ser docente en un conservatorio, yo hacía unas oposiciones y formaba parte del cuerpo de profesores de música y danza. Claro, esto capaba, con perdón, de algún modo la posibilidad de otras enseñanzas porque no había profesorado para esas enseñanzas. Ahora los cuerpos se organizan como cuerpo de profesores de enseñanzas profesionales, artísticas, y cuerpo de enseñanzas superiores. Y ahora empezará este desarrollo donde crear especialidades. Entonces cabrán las nuevas que hemos puesto encima de la mesa ahora y otras que estén por venir, que sabemos cómo puede evolucionar las industrias culturales en los próximos años y si queremos crear o dar la bienvenida a otras nuevas enseñanzas, ¿no? Habla usted de la creación de cuerpos de profesores, bueno, y de toda una arquitectura pública para un sector en el que lo privado también tiene bastante importancia. Yo le preguntaría si esta es una apuesta por lo público, también por la accesibilidad a este tipo de enseñanzas, si va a cambiar de alguna manera el marco en cuanto a la disponibilidad y al acceso democrático a este tipo de estudios que en algunos casos también tienen un elevado precio. Sin duda, la apuesta por la educación pública es una apuesta consustancial del Ministerio de Educación en todas las reformas, sin excluir, por supuesto, otro tipo de oferta y además alinearla con todas las bondades que traiga la ley, el desarrollo para las artísticas. Pero, por ejemplo, el permitir que se compensen las tasas universitarias a los alumnos, hasta ahora esto no ocurría, es una cosa... ¿Qué significa esto, que se compensen las tasas? Mira, las becas tienen distintas partes, digamos, entonces en función de tu necesidad, del umbral en el que está la renta de tu familia y de lo que quieres estudiar, pues te dan la beca variable, te compensan la tasa, que es la matrícula, digamos, que pagas en el centro. Y hasta ahora, hasta esta reforma, los alumnos de enseñanzas artísticas podían recibir beca, pero no la matrícula. A esto le llamamos compensación de la tasa de matrícula. Esto va a suponer una inversión de unos 7 millones de euros, que ya se hace inmediatamente ahora, para el próximo decreto de umbrales se incluirá, y la ley lo dice textualmente y así será, equiparar los derechos de este alumnado al alumnado universitario en su acceso a la educación. Sin duda esto va contra una apuesta más por garantizar el acceso a una educación pública para quien tenga menos recursos. Uno de los puntos que se menciona cuando se habla de esta ley es la investigación. ¿De qué manera va a cambiar la investigación gracias a esta ley? Pues esto es muy importante y de esto hemos aprendido mucho en el Ministerio y en los equipos, escuchando al profesorado que está en los centros y escuchando también sus trayectorias. Cuando hablamos de investigación tendemos a pensar en la investigación más académica, en la investigación que se hace en la universidad, que es una investigación pues efectivamente más académica. Y las personas del sector, y ellos lo podrán constatar luego, hablan de investigación performativa, necesitan hacer una investigación que está más basada en el propio hecho creativo. Esto parece que tiene todo el sentido. Abrir itinerarios de investigación y de perfeccionamiento y de excelencia para el profesorado y para el alumnado de estos centros es sin duda algo muy importante, que una vez más lo pone en el Espacio Europeo de Educación Superior, que es donde ya estaban de facto, estaban en el marco normativo, pero no de facto. Permíteme solo un segundo, pero claro. La ley abre campos tan apasionantes que tendremos que ir trabajando y construyendo entre todos, como la colaboración con las universidades. El doctorado seguirá siendo una competencia exclusiva de las universidades, pero la posibilidad de establecer vías de colaboración entre los centros superiores de artísticas y la universidad para hacer trayectos de investigación propios, adaptados a lo que necesitan estos centros y estas enseñanzas, es todo un futuro de desarrollo para estos centros y para la propia universidad. Quiere decir que cuando se desarrolle esta ley, un estudiante de un centro superior artístico quizás podrá, una vez acabada su formación en ese centro, hacer un doctorado en una universidad. Hacer un doctorado en una universidad, por supuesto, esto ya podía hacerlo siempre, de hecho la mitad de los profesores que nos acompañan ahora mismo son doctores, y han hecho doctorados en la universidad. El matiz es la posibilidad de crear itinerarios propios de doctorado en colaboración,
donde un centro, como cualquiera de los que nos pueden hablar ellos, con una universidad puede hacer esos itinerarios propios con esa investigación adaptada al carisma, a la peculiaridad, a la necesidad de investigar en el mundo del arte y de la creación. Y además hay algo muy potente y muy, yo creo que apasionante, y es la creación de los campus de las artes, donde puedan estar asociados no un centro de arte dramático, sino un centro de arte dramático, de música, de circo, cuando los tengamos, en esa manera de entender el arte un poco multidisciplinar que se entiende hoy en día, ¿no? Y hacerlo junto con universidades en proyectos que las administraciones educativas podrán ir creando. Algunas ya los tienen y otras están en ello, me consta. ¿El desarrollo de esta ley permitirá que las enseñanzas artísticas lleguen a más estudiantes? Es decir, ¿se incrementará la demanda? Seguro que sí. Seguro que sí, y yo creo que la sociedad las conocerá más, se valorarán más, se difundirán más, y yo sin duda creo que más jóvenes podrán acercarse a ellas, entre otras cosas porque aquellos jóvenes que querían estudiar específicamente para escribir o para dedicarse a las artes circenses o para el mundo de la cinematografía, no lo podían hacer en centros públicos hasta ahora, y luego esto será todo un conjunto de alumnado que se sumará a los que ya teníamos. Y además creo que en los que ya teníamos de arte dramático, música, danza, claro, artes plásticas y diseño, restauración, se incrementará el prestigio de estas enseñanzas y será una oferta más atractiva. Vamos a trabajar por ello. Por supuesto, habla usted de algunas disciplinas o artes que no gozaban ya hasta ahora de un reconocimiento. Se suman las artes audiovisuales, el videojuego, la animación, la cinematografía, la escritura creativa, las artes circenses. ¿En qué lugar estaban? ¿Qué trabas tenían? Y en concreto, estas tres, ¿de qué manera se van a ver beneficiadas por la ley? Bueno, como tenemos en plató y ahora se van a sentar aquí, hablaré solo un poquito porque cada uno ellos saben mucho de esto, porque ellos y ellas llevan años trabajando en esto e impartiendo enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no había una oferta arreglada, una oferta pública y una oferta armonizada que condujera a una titulación superior como ahora va a ocurrir, y esto sin duda es muy importante. Es sacarlas de donde estaban, en espacios con una oferta básicamente privada y desde luego no regladas en el sentido de que no conducían a un título. Traer todo esto al sistema ordenado de la oferta artística es un gran salto, y verdaderamente son los sectores los que tienen una buena o la gran parte del mérito porque lo han luchado, lo han descrito, lo han argumentado, lo han estudiado. Y bueno, pues todo esto lo hemos escuchado. También ha sido un trabajo de conocer qué estaban demandando y creo que lo han fundamentado y lo han justificado muy bien. Una amplia mayoría en el Congreso, una demanda del sector de décadas. La ministra Pilar Alegría, que nos consta que ha hecho lo posible y lo imposible por estar aquí, al final no ha sido posible tenerla con nosotros, pero ha mandado, yo creo que una digna representante que se sabe de memoria la ley. Luego le pregunto por algún artículo, a ver si se lo sabe de memoria. Pero decía que esta ley ha sido también un encaje de bolillos, la cito textualmente, un trabajo de orfebrería, de artesanía, donde había que juntar muchas piezas. Le preguntaría por eso, ¿no? Por las dificultades que ha tenido esta ley, por qué ahora y no antes, si era una demanda del sector desde hacía décadas. Y sé que ha habido algún debate, ¿no? A lo mejor con los decanos de Bellas Artes, por la equiparación de formaciones, por las exigencias de calidad mínima. Es decir, ¿dónde ha estado el problema o los atrancos para que esta ley no haya llegado antes y cuáles son esos encajes de bolillos que han tenido que hacer hasta llegar hasta aquí? Es verdad que yo recuerdo esa frase también de nuestra ministra en el Congreso cuando se presentaban los proyectos de ley, en el proceso de tramitación. Y bueno, responde mucho a ese trabajo fino que ha hecho ella en primera persona y también el secretario de Estado anterior, y desde luego que ha retomado con total decisión el secretario de Estado actual, y es hacer ese trabajo de negociación política en su rango y en su nivel, y desde luego de trasladarnos a los equipos del Ministerio una consigna firme de escucha.
Es verdad que yo recuerdo que un poco el mantra era, esta ley es muy difícil, el sector es complicado, las enseñanzas son muy diferentes, el camino que han recorrido las comunidades autónomas a lo largo de estos años, que no había regulación, es muy distinto y por lo tanto todo es muy asimétrico y es muy difícil abordarlo. Y un poco las herramientas pues fueron, ¿cómo le llaman en Camariñas, en Galicia? Las palilleiras, Las palilleiras, ¿no? Exactamente. Pues es un trabajo de palilleiras, de mover muchos hilos y escuchar y escuchar y escuchar en todos los niveles, además, a las organizaciones, a los sindicatos, la negociación política por un lado, la negociación con el profesorado por otra, con el alumnado. Y bueno, por contarte un poco el tránsito, en el 22 sacamos lo que llamamos el trámite de información pública, que es solo decir a la ciudadanía, el gobierno va a poner en marcha este trabajo. Nos lanzamos, dígannos cosas. Dígannos cosas. Y entonces nos dijeron muchísimas cosas, muchísimas. O sea, ha sido una participación increíble y muy valiosa. O sea, tenemos archivados tochos así, incluso impresos, para analizar bien cada una de esas aportaciones y en esa fase ya hubo muchas. Con esto construimos un documento base de debate, con toda esa escucha, y lo volvimos a lanzar. Y volvió a haber muchísimas aportaciones de toda la comunidad educativa, en todos los niveles, un ciudadano, una ciudadana, en el plano político, en el plano técnico, y luego ya sacamos un texto que también tuvo muchas aportaciones, y luego, pues insisto, escuchar... salvar algún que otro adelanto electoral, ¿verdad? También. Y luego ser muy humildes, yo creo que esto es muy importante. Decía, justo ayer escuchaba a mi secretario de Estado decir, tomar decisiones en los despachos solo es muy arriesgado porque tenemos una alta probabilidad de equivocarnos. Tomar las decisiones con humildad, después de escuchar mucho, pues es más fácil que lleguemos a un consenso y pues esto es lo que no sé, Montserrat Arañera está aquí promoviendo algún tipo de técnica, método de técnica legislativa para otras leyes, porque está claro que esta tiene consenso. Muy bien, directora, ya tenemos la ley, está publicada en el BOE, pero en realidad, en la práctica, nada ha cambiado. Esto depende de un desarrollo normativo, ¿no? O muchas de las materias al menos. ¿Cómo va ese desarrollo normativo? ¿Cuándo podremos ver que todos esos avances en realidad se llevan a la práctica? Bueno, yo me atrevería a decir, y van a estar de acuerdo conmigo mis compañeros, que hemos trabajado muchísimo, pero el trabajo gordo, intenso, empieza ahora. En el desarrollo de la ley. Lo primero que tenemos que hacer, porque lo mandata la ley, es el calendario de implantación. Y esto es la hoja de ruta. Es decir, en este calendario de implantación, que será un real decreto que tenemos obligación de sacar un año desde la aprobación de la ley, es decir, antes de junio que viene, tenemos que tejer el camino. Es decir, esto va a estar, esto entra en vigor en tal fecha, los cuerpos docentes tal, el reglamento de los centros tal, la ordenación tal, el sistema de garantía de calidad para los másteres en tal momento. Es decir, nos vamos a ir tejiendo el camino, tenemos que hacer como 20, 30, 35 reales decretos en unos cuantos años. Es decir, hay un trabajo intenso, apasionante, y es verdad que en la ley hicimos grandes consensos porque en parte nos poníamos de acuerdo en las puertas que abríamos. Y ahora tenemos que seguir trabajando mucho para ponernos de acuerdo en cómo abrimos esas puertas y cómo tejemos. Aunque la responsabilidad será del gobierno en este caso, ¿no? Sí, claro. Más allá de, evidentemente, escuchar al sector y a las autonomías. Es decir, claro, la educación que no depende, es una competencia tan autonómica, ¿de qué manera encajan esas piezas? Claro, ahora empieza todo el desarrollo de la arquitectura de nuestro sistema educativo, y es el gobierno, a través del Ministerio de Educación, tendrá una parte de la responsabilidad, que siempre será la normativa básica, los reales decretos. Las comunidades autónomas desarrollarán sus propias normas para desarrollarlo en sus territorios, y los centros, y esto es muy importante, también tendrán un papel nuevo porque la ley les otorga mucha más autonomía de la que tenían. Cuando te decía que un instituto de educación secundaria no es lo mismo, sin duda, que un centro que imparte enseñanzas superiores, parte de lo que esta ley les trae es dotarles de un margen de autonomía muy superior para determinar algunos aspectos de los propios planes de estudio, de su funcionamiento. Luego también tendrán una cuota, digamos, en este desarrollo a futuro. Permitirá no solo autonomía, sino
que se organicen, por lo que tengo entendido, también de una manera más democrática, ¿no? Con más presencia de los estudiantes en consejos en los centros, ¿no? Veo que yo me sé la ley, pero usted también, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Muy bien. Sí, hay todo un apartado y un capítulo, y esto es muy importante, de participación del alumnado. Se va a crear un estatuto que no había del alumnado de artísticas, consejos escolares, o sea, consejos sociales dentro de los centros con mayor participación y mayor autonomía en la toma de decisión, efectivamente. Siempre, este es otro mantra que hemos dicho, pero es verdad, acercando las superiores a una equidistancia merecida con la universidad y acercando las profesionales a una equidistancia con todos los avances de la formación profesional, que como sabéis en este país son muchos también. Bueno, Montserrat Grañeras, tenemos que ir concluyendo. Como estamos en un medio de comunicación, le voy a pedir prácticamente un titular en unos segundos. Si un chico o una chica de 17 años, dentro de 2, 3, 5 años, quiere estudiar alguna de las artes comprendidas en esta ley, ¿qué cambios reales, concretos, va a experimentar? ¿Cómo será su itinerario por esa enseñanza artística superior y cómo será de diferente respecto a ahora? En primer lugar, tendrá despejada la duda, porque ya estaba, pero podría tener la duda de que está haciendo estudios superiores de grado, no equivalentes a grado universitario, de grado de enseñanzas artísticas, es decir, en el mismo reconocimiento absolutamente académico, en el mismo que un grado universitario, que tendrá posibilidades de internacionalizar su formación como en cualquier otra universidad, que tendrá acceso a becas en las mismas condiciones y sobre todo que tendrá unos excelentes planes de estudios más flexibles quizá de lo que son ahora, con itinerarios mucho más intercambiables, más ricos. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que estos alumnos conozcan mucho más la enorme calidad de estas enseñanzas y la enorme cantidad de posibilidades profesionales de futuro que el sector productivo tiene. Este es otro de los grandes retos. Esto no lo dice la ley, pero con actos como el de hoy podemos conseguirlo. Creo que nos hace muchísima falta difundir la enorme riqueza de estas enseñanzas y la vía profesional que supone para el alumnado. Muy bien, Montserrat Grañeras, directora del Departamento de Enseñanzas Artísticas, para conocer la calidad, la riqueza y las posibilidades del sector. Ahora vamos a contar con expertos, con gestores que conocen bien la gestación de esta ley y sobre todo a sus alumnas y a sus alumnos. Le doy las gracias por estar aquí, por explicarnos de manera tan didáctica la ley, y nosotros hacemos una pausita, 30 segundos, no se vayan porque enseguida seguimos con mucho más. Hasta ahora.
Estamos de vuelta en Infolibre en este foro sobre las enseñanzas artísticas superiores con un plantel de expertos y expertas que las conocen muy bien. Voy a presentarlos, les lanzo una pregunta y después abrimos el debate. Nos acompaña aquí a mi lado Pablo Iglesias Simón, que es el director de la RESAD, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, pero muchas otras cosas. Presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, que, si no me equivoco, agrupa hasta 69 centros. Sí. Bienvenido, Pablo. Elsa Pamparacuatro Merchán, portavoz de las 3 federaciones de circo, FEICSE, FEFPAC y Circo Red, y cofundadora de la escuela Circo Chicatoki, que además sé que vienes de lejos y has hecho esfuerzos por estar aquí. Ainhoa Martín Emparan, presidenta de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. Buenos días. Hola. Bienvenida. Javier Sagarna Comenge, director de la Escuela de Escritores. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y por último, Miren Iñárritu Echevarría, que es la directora general y académica de Musiquene, el Centro Superior de Música del País Vasco. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Sé que sabréis explicarnos muy bien vuestro sector y la ley, con mucha educación y seguro que también con un poco de arte. Pablo, he escuchado que has dicho recientemente que esta ley sirve para que os sintáis normales. Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, pues me refiero a que las enseñanzas artísticas siempre se han colocado en un terreno de excepcionalidad o incluso en el terreno que se llamaba las enseñanzas de régimen especial. Y realmente, cuando alguien me preguntaba cómo explicar lo rápido que supone la ley, yo decía, bueno, pues supone simplemente ser normales. Es decir, que... ¿No lo erais? No lo éramos. No lo éramos en el sentido de que siempre, como te decía, siempre se nos colocaba en los márgenes normativos o vivíamos con una especie de Frankenstein normativo dependiendo de diferentes normas, un poco como ha explicado antes Montserrat. La ley lo que hace es que nos da visibilidad y sobre todo nos da normalidad, nos da una... Pues eso, simplemente que seamos enseñanzas normales. O sea, internamente ya nos sentimos como tales y ya, pues eso, ya funcionamos con el mismo rigor que se puede encontrar en otras enseñanzas. Pero es verdad que de cara afuera, pues a veces pues había que explicar muchas cosas. O sea, esta ley también lo que nos permite o nos ahorra son todas esas explicaciones y que seamos grados, como puede ser un grado en medicina, y que nuestros másteres sean igual como puede ser un máster de una ingeniería, o sea, que tengan el mismo rango y que tengan la misma consideración social. Ya existían, pero con esta ley tenemos esa visibilidad. Agrupa tu asociación a muchos centros muy diferentes, pero desde el punto de vista del arte dramático, de la enseñanza en la RESAD o en otros centros similares, ¿cuáles eran las dificultades que ahora se verán neutralizadas o corregidas por esta ley? Bueno, como te decía, una importante es la visibilidad, o sea, eso es importante. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando quería estudiar, yo empecé... ¿Estudiaste arte dramático? Claro, yo estudiaba Teleco y un día llegué a mi casa y dije, mira, es que a mí la pulsión artística me puede y quiero estudiar dirección de escena. Creo que también tuviste algo de formación en comunicación audiovisual, Sí, ¿no? eso luego me doctoré después, pero por eso, para que veamos que tienen estas pasarelas. Yo me titulé Artista en arte multidisciplinar. dramático y luego me doctoré en comunicación audiovisual, que es lo que tienen también nuestras disciplinas, que digamos que son... Están conectadas, ¿no? Que están conectadas, que muchos vamos de unos a otras. Y esta ley lo que hace es esta sana convivencia que tenemos entre las disciplinas, darle forma, y yo creo que también es fruto de esa convivencia y de ese enriquecimiento que tenemos entre disciplinas, porque la verdad es que siendo muy diferentes, que es una cosa que también hay que explicar, porque no tenemos absolutamente nada que ver. Pero yo creo que con esta ley hemos conseguido convertir nuestra diferencia, en lugar de una debilidad, en una fortaleza. Hemos conseguido entendernos entre gente muy distinta. Muy bien. Elsa, ¿tú estás un poco incómoda cuando escuchas a los políticos, a los periodistas, decir que el Congreso es un circo? Sí. Esto querías aclararlo ya de entrada, ¿no? Esto me encanta que me lo preguntes. Bueno, lo primero, daros las gracias a ti y a todo tu equipo por organizar algo así, porque me parece que dar visibilidad a esta ley pues es básico, no solamente que trabajemos mucho o que el Ministerio pueda trabajar mucho, sino contarlo, ¿no? Claro. Muchas veces sí que se oye, ¿no? Porque el Congreso es un circo, esto es un circo, y encima es de manera despectiva. Para mí el circo, o sea, no hay nada más disciplinado
y más trabajado y más medido y más respetuoso que el circo. ¿Por qué? Porque si no se puede trabajar con alguien, no te puedes tirar a los brazos de alguien que te va a coger, que te va a lanzar, si es no, pura técnica, ¿no? Eso es pura técnica. Entonces, cuando utilizan el circo de modo peyorativo, sobre todo para hacer ver que es algo desastroso, que es algo como malo, pues yo me enfado un montón, ¿no? Sobre todo porque si algo tenemos es disciplina y es trabajo. O sea, el circo no se entiende sin un trabajo detrás. Son años y años. Para hacer un solo truco pueden ser años y años de técnica. Y es curioso cómo perviven los prejuicios, ¿no? Que antes quizás había con otras artes, ¿no? Alguien quería ser actor o actriz o músico, música, que le decía en casa, bueno, primero estudia algo y después ya si eso te dedicas a este tipo de artes. Es un prejuicio que en realidad probablemente el circo siga padeciendo con más intensidad que esas otras artes, ¿no? Totalmente, sobre todo porque es verdad que los estudios de circo, yo cuando monté mi escuela de circo, todo el mundo decía, ¿cómo? Pero eso no se aprende de familia en familia. Y yo le solía decir, no, yo es que un día me subí al trapecio y ya sabía hacer. Y te miraban así, genético, como me está ¿no? tomando el pelo. Pues claro que te estoy tomando el pelo, ¿no? Esto se enseña, esto se aprende y necesitas gente formada, básicamente porque estamos trabajando con nuestros cuerpos y hay que cuidar la herramienta como un violín, como un piano, como una guitarra, pues igual que pasa en el teatro, es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Y si no tienes una metodología y una pedagogía que te enseñen y que te la transmitan, pues primero tú no vas a poder practicarlo, segundo no vas a poder transmitirla, ¿no? Y hoy en día ya no existe, bueno, existe, sí que existen, pero igual no es un circo tan mayoritario aquel que se enseña de padres a hijos y que se queda solamente en la familia, porque incluso hoy en día hasta los circos de carpa son gente que se va moviendo y que se va formando, ¿no? Entonces es súper importante en el circo toda la formación. ¿Y cómo es esa formación? Cuéntanos Vale. cómo se enseña el circo, porque además todos los centros donde se enseña circo son, hasta donde yo sé, privados, evidentemente, Todos, ¿no? sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Quizás con la ley gane espacio lo público en la enseñanza del circo. ¿Cómo va a cambiar? En los últimos 10 años el circo ha pegado voy a decirlo coloquialmente, un pelotazo, mucho a nivel municipal, ¿no? A nivel extraescolar. Si lo comparamos con la música, todos los pueblos tienen su escuela de música, su escuela municipal, y en los últimos 10 años se ha puesto como de sentido común que pueda haber escuelas socioeducativas que vayan enseñando circo de manera tal. Pero desde los años 80 en España venimos enseñando en escuelas superiores. Hay 4 escuelas superiores que, como bien has dicho, sí que es verdad que son privadas, que hacen un trabajo a nivel europeo. ¿Qué significa esto? Hay una federación de escuelas europeas que las formadoras y los formadores que están trabajando en nuestras escuelas superiores de España están desarrollando la metodología y las técnicas en Europa. Claro, esto es una maravilla. ¿Cuál es el problema? Que cuando vienen a España, pues esto, como no hay tanto dinero para invertir, como no hay este reconocimiento de titulaciones, Claro. pues no se pueden desarrollar. Al final, antes Montserrat lo ha dicho muy bien, cuando hablaba de la investigación, ¿no? Si no hay una investigación, si el circo no puede hacer una investigación sobre sus propias materias, podemos hacer lo que trabajamos en Europa, que ahí sí que hay un dinero, pero luego al traerlo pues nos cuesta muchísimo más implantarlo, por ejemplo. Ahora volvemos a hablar de circo, pero antes déjame que hable con Ainhoa, recordemos, presidenta de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. Hace poco decías que en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca siempre han apostado por el diseño, por la artesanía, que nos llevan muchos años de ventaja y que todo es diseño, ¿no? Desde los muebles hasta el ambiente en un restaurante, hasta cómo están colocadas las cosas en un supermercado. Se ha apostado poco en España, ha tenido menos visibilidad el diseño. Bueno, en general yo creo que el diseño, metiéndolo dentro incluso del ámbito artístico, sí que se ve que no ha habido hasta ahora quizá una apuesta por la educación, tanto en artes plásticas y en diseño. Y nosotros quizá tenemos el turismo,
tenemos agricultura y tenemos muchas cosas, y hace que a lo mejor despreocupemos ese tipo de formación o dirigir también o pensar que la economía también se mueve por la parte artística y entre ellas el diseño. Claro, si nos vamos a los países nórdicos, posiblemente no vivan de la agricultura y posiblemente el turismo sea menor, entonces tienen que apostar por las personas, y al final las personas son gente creativa que diseña, piensa de qué manera puedes mejorar la vida de las personas, porque al final se dedican a mejorar la vida de las personas, y el diseño al final lo que hace es mejorar la vida de las personas, bien hablando de diseño de moda, de diseño de producto, diseño gráfico, interiorismo, que es las disciplinas que tiene actualmente la ley, y las nuevas que se van a desarrollar, que no están a lo mejor tanto en el ámbito del diseño, pero sí que estamos hablando de que hay una sinergia entre todas nuestras enseñanzas, ¿no? Como puede ser la animación, la cinematografía o los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Son disciplinas que se preocupan de cómo hacer que las personas estén a gusto en los sitios, que estén bien, que cómo hago una silla ergonómica o qué ropa hago para alguien, o bueno, si vas al cine, qué película vas a ver. Y bueno, las películas quizás sea donde más se vea esa sinergia entre todas las disciplinas que estamos aquí, ¿no? Porque al final es escenografía, es atrezo, es bueno, quizá la parte de circo, todo el tipo de acrobacias y demás que se ve en las películas, ¿no? Que también, o sea, que hay muchísimo escritura creativa, música, o sea, quizá ahí puedes verlo todo y la gente va a disfrutar de todo, ¿no? Claro. Diseño, las artes plásticas son quizás muy transversales, ¿no? y se puedan ver, ¿no? reflejadas o en el espejo de otras artes. Para estudiantes de escuelas como las que tú representas, ¿en qué confías que mejorará la ley su realidad actual? Bueno, fundamentalmente yo creo que esto es un antes y un después, y es una de las cosas que desde la Confederación de Escuelas hemos estado reclamando, es la inclusión de las enseñanzas profesionales en el catálogo de competencias, que hoy en día solo está la FP, la formación profesional, y nuestras enseñanzas no están dentro de esos estándares de competencias. ¿Y en la práctica eso qué significa? En la práctica significa que, bueno, para definir un poco, porque dicen estándares de competencias, ¿eso claro. qué es? ¿No? A ver, digamos que cada profesión tiene una serie de cosas que tú tienes que saber hacer para ser eso, ¿no? Yo soy periodista, pues tengo que saber redactar, tengo que saber la regla de cómo hacer una noticia, tengo que saber bueno, una serie de cuestiones que es lo que te hace... Es decir, que para periodista, no hablaré en primera persona, pero parece que vale cualquiera, ¿no? Pero, y de hecho, pues la enseñanza superior compite muchas veces con, claro. con un máster, es decir, la enseñanza universitaria, el grado ahora compite con un máster, ¿no? Pero no es el caso. Sí, claro, entonces tienes un montón de, digamos, pequeñas cosas que tienes que saber hacer, que son los estándares de competencias, para tú ser esa profesión. Entonces, lo que permite es que si yo tengo definido una serie de competencias profesionales en ese catálogo, pues yo sé que si yo, por ejemplo, me dedico al circo, pero no tengo la titulación y esos estándares están definidos, sé que yo sé hacer esto, esto y esto y solo me falta esto. Pues para que me den una certificación profesional, estudio esto y puedo irme a tal sitio. Entonces, el hecho de que nuestras enseñanzas sean pensadas realmente como una profesión, que yo creo que también es algo que, ¿no? Las artísticas profesionales pues son también profesiones, ¿no? Un orfebre o un joyero o bueno, pues cualquier profesión más de artesanía contemporánea, como puede ser un ceramista, pues tiene que tener una serie de competencias profesionales y esto es lo que esta ley tiene que definir. Que va a ser pues mucho trabajo, yo creo, porque hay mucho que definir. Hablamos ahora con Javier, no sin antes reconocer también, porque lo he hecho antes en el caso de Elsa, que Ainhoa viene desde Málaga, si no me equivoco, también ha hecho un esfuerzo para estar aquí hoy que agradecemos. Javier, director de la Escuela de Escritores, un país de escritores, un país con una producción literaria, con una industria también bastante potente. ¿Cómo es posible que la escritura creativa, en este caso, no estuviera reconocida como otras artes?
Pues la verdad es que es una excelente pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? Quizá para otras personas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Venimos, o sea, nosotros antes hablaban bueno, de hasta qué punto las leyes anteriores les afectaban en otras disciplinas. Nosotros venimos directamente de fuera de la ley, ¿no? Nosotros, la escritura creativa no tenía prácticamente ningún tipo de respaldo legal hasta este momento, ¿no? Lo que oíamos permanentemente es, bueno, pues a escribir no se enseña, a escribir no se aprende. Lo escuchábamos y además Un poco como el circo, ¿no? Sí, ¿verdad? Es un poco lo del circo, pero incluso ni entre familias, ¿no? O sea, directamente no se aprendía, ¿no? Entonces, bueno, pues lentamente y de una manera privada, efectivamente, se fue creando a lo largo de los últimos 40 años, que no es poco, pues todo un entramado, ¿no? De escuelas privadas, pequeñas al principio, que daban cursitos, que poco a poco hemos ido desarrollando programas y temarios totalmente equiparables a enseñanzas superiores a día de hoy. Cuéntanos, tengamos aquí un segundo, cuéntanos cómo se enseña la escritura creativa, bueno, qué tipo de formación hay ahora y sobre todo cómo va a cambiar con esta ley. Sí, bueno, pues yo creo que hay una cosa que está en el centro de toda la enseñanza de la escritura creativa, que es la dinámica del taller, ¿no? Es decir, esa dinámica en la que se sientan una serie de personas alrededor de una mesa redonda en una situación no jerárquica, ¿no? La que sí suele haber un maestro, efectivamente, pero que, digamos, se gana el prestigio por su reconocimiento, no porque esté sobre una tarima, no sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí se establece un diálogo, se leen los relatos o los textos se comentan, tenemos lectores básicos, que son el resto de nuestros compañeros, tenemos un crítico, de alguna manera, que es el profesor, claro. Y se va generando un diálogo en el que la gente se escucha, la gente aprende de la crítica, es decir, algo que podemos decir que hoy resulta casi exótico, ¿no? Creo que esa dinámica del taller que está en el centro de la escritura creativa es lo que luego hemos ido complementando con otro tipo de aproximaciones a través de asignaturas teóricas, conexión con otras artes, conexión con otras disciplinas de pensamiento también, etcétera, ¿no? Y hemos ido generando programas que ya incluyen un poco todo lo que es la formación que entendemos debería tener un escritor. Pero en el centro, en el corazón de la escritura creativa, siempre está esa dinámica colaborativa, que es el taller en la que tú lees, hay otros que te escuchan y otros que te dicen, pues por aquí sí, por aquí no, ¿no? Que de alguna manera está heredada de las tertulias literarias, ¿no? Yo creo que cuando iban a las tertulias literarias iban a eso, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y de qué manera, decíamos, la ley puede cambiar en la práctica la enseñanza de la escritura creativa? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas. Primero, yo siempre lo digo, es un permiso para existir, ¿no? Que de verdad nosotros lo agradecemos ya muchísimo. No sois alegales. Exactamente, ya no somos piratas, ¿no? Que es lo que había un poco ahí. De verdad es que eso de entrada es muy importante para todos nosotros. A partir de aquí, pues hay bastantes caminos. El primero, ya digo que hay programas, que tenemos una serie de escuelas perfectamente compatibles ahora mismo con cualquier enseñanza superior, que podrán en un momento dado, digamos, oficializarse como tales y empezar a funcionar como tales. Eso posiblemente también permita la existencia de unas becas y facilitará la entrada de estos programas a personas a lo mejor con diversos niveles adquisitivos, ¿no? Y por otro lado, nos va a ayudar muchísimo en todo lo que es nuestra conexión con Europa, ¿no? Antes se hablaba un poco ante la situación de poca escucha dentro de España. Lo que hicimos, entiendo que en el Círculo pasó lo mismo, fue irnos a Europa, ¿no? Claro. Y en Europa sí hemos encontrado nuestros iguales en universidades, en escuelas superiores, etcétera, ¿no? Y entonces todo ese trabajo muchas veces se veía lastrado por el hecho de que cuando llegaba el momento, pero bueno, ¿vosotros qué tenéis? Pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, ahora mismo ese trabajo colaborativo con Europa, la generación de másteres conjuntos, estamos ahora mismo en el camino que el año que viene posiblemente tendremos un máster europeo, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, por supuesto, el respaldo legal es importantísimo, ¿no? Además de todo lo que tiene que ver con el profesorado, el reconocimiento de sus carreras, etcétera, que también es muy importante. Miriam es la directora general y académica de Musikene, que es un faro absolutamente reconocido, ¿no?, de la enseñanza musical en Euskadi y en el conjunto de España. Por cierto, viene de San Sebastián. Gracias por venir en un momento en el que media España le gustaría estar en San Sebastián. Agradecemos doblemente tu presencia. ¿De qué manera va a cambiar esta ley lo que hacéis en Musikene? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y gracias por esta presentación maravillosa. ¿De qué va a cambiar lo que hacemos en Musikene? Pues la verdad es que no mucho. Esta es una ley muy importante para el conjunto de las enseñanzas artísticas superiores y, como ya ha destacado Pablo y anteriormente Montserrat, es una ley que pone un marco legal necesario para todas las artísticas.
y el consenso y la maravilla ha sido conocer, trabajar y llegar a acuerdos con compañeros de otras disciplinas que no tenían la trayectoria consolidada en los conservatorios superiores de música, ¿no? En el caso concreto de Musikene, bastantes de las cuestiones que aquí se han referenciado hoy ya las veníamos haciendo, porque es un centro joven, surgió en el año 2001-2002. En este tiempo hemos podido conseguir una autonomía muy grande, porque aunque somos un centro público, estamos regidos por una fundación dependiente de Gobierno vasco y tenemos entidad jurídica propia, lo cual pues, nos permite hacer nuestra propia selección de profesorado, esto que anteriormente se comentaba de compatibilizar el escenario y la vida artística con la vida como docente, pues, para nosotros es una seña de identidad, con lo cual no vamos a notar cambio al respecto. Pero también algunas cuestiones que se comentaban sobre los estudiantes, ¿no? El alumnado del centro tiene una participación en el consejo de centro anteriormente, ya estaban reconocidos al mismo nivel que los estudiantes universitarios en las becas de la comunidad, pero claro, yo creo que lo que, aunque no cambie muchas cosas sustancialmente, que en otros apartados, como por ejemplo el de la investigación, sí que va a ser un estímulo importante, tenemos que pensar que como centro educativo nuestro foco de atención es el alumnado. Y el alumnado en Musikene proviene de muchísimos sitios, de todas las comunidades autónomas, también del extranjero, y que tengan ese reconocimiento de las becas en igualdad de condiciones para todo el Estado, pues es magnífico para ellos. También que cuando esos alumnas tengan que salir al mundo laboral, que es para lo que les estamos formando día a día, pues que sus derechos estén plenamente reconocidos, independientemente de en qué centro trabajen, claro. Pues eso es importante. En aquellos centros que no tengan un modelo como el que tenemos nosotros, pues les afectará como futuros profesionales, profesores, catedráticos, etcétera. Entonces, nos ha parecido que el apoyo a esta ley, más allá del beneficio personal de unos y de otros, era un beneficio de la comunidad de las enseñanzas artísticas superiores. Vamos a ponerle deberes a Montserrat Grañeras, que aprovechando que ahora no tiene el micrófono puesto, aunque nos está escuchando desde muy cerca, ya nos comentaba antes que esta ley necesita un desarrollo normativo, más de 30 instrumentos jurídicos, reales decretos del Gobierno para ponerla en marcha, en un momento en el que hay dificultades en cuanto a la estabilidad o la capacidad del Gobierno de sacar adelante algunas iniciativas, no esta en particular, que entiendo que cuenta con unos cimientos muy importantes, pase lo que pase, el signo que sea el Gobierno que viene. ¿Por dónde hay que empezar ese desarrollo normativo? ¿Qué es más urgente? ¿Qué queda por hacer una vez tenemos en el BOE la ley desde el punto de vista del desarrollo? Pregunta abierta, no sé, Pablo, por ejemplo. Bueno, hay mucho por hacer. Yo creo que se puede trabajar en varias cosas a la vez. O sea, yo creo que tenemos capacidad de trabajo y ayudaremos al Ministerio para trabajar en muchas cosas a la vez. Pero bueno, yo voy a decir una. Estoy de acuerdo con Miriam en que los estudiantes son lo más importante de nuestras enseñanzas y son el centro, y esta ley les va a dar muchas cosas, yo creo, muy positivas. Pero yo creo que hay una cosa por la que hay que empezar, que es por los profesores. O sea, hay que tener en cuenta que nuestras enseñanzas tienen un nivel, yo creo, excepcional en cuanto a la calidad de la enseñanza, pero tenemos que tener en cuenta que se hace gracias a que a los profesores hacen muchísimas cosas por amor al arte, que en ningún caso se les reconoce, que en ningún caso se les paga. Las trampas de la vocación. Claro, y que en algunos casos incluso se les impide. O sea, por ejemplo, hacer investigación en nuestros centros no es que no se haga, ya se hace investigación, y se hace investigación de mucho nivel, pero se hace por la noche, en fines de semana, en vacaciones, a veces incluso a escondidas, porque digamos incluso administrativamente pues no se fomenta. Entonces yo creo que sí que hay que desarrollar todo lo que tiene que ver con los nuevos cuerpos del profesorado para conseguir que los cuerpos de enseñanza artística superiores sean equivalentes realmente al profesorado universitario y que tengan también sus particularidades. Es decir,
que, pues ahora, en lo concreto, en lo económico, ahora, por ejemplo, un profesor de enseñanza artística superior que imparte grado, imparte máster, gana menos que un profesor de un bachillerato, de un bachillerato bilingüe. O sea, no es que ganemos menos que los profesores de universidad, sino que ganamos incluso menos que los profesores de enseñanza secundaria. Entonces, claro, al final, pues, quiero decir que también el reconocimiento económico es el que nos permite hacer ese tipo de cosas. Que se establezcan complementos que tengan que ver con el desarrollo de la actividad investigadora y la actividad artística para motivarlo. Claro. Que nuestros niveles sean equivalentes a los universitarios también, porque eso también tiene, digamos, tiene ese simbolismo, que tengamos, pues que un profesor de enseñanza artística superior tenga el mismo nivel que un profesor titular de universidad y que un catedrático nuestro tenga el mismo nivel que un catedrático de universidad. Eso hace falta que haya un desarrollo para colocar a los profesores y a los catedráticos en el lugar que se merecen. Y hace falta que se genere ese desarrollo, porque también es importante que hay desarrollos que los va a tener, lo comentaba antes Montserrat, los va a tener que hacer el gobierno, pero a su vez luego lo tienen que desarrollar las comunidades. Entonces, en este caso, va a tener que haber un doble desarrollo. Por un lado, que lo impulse el Ministerio de Educación, pero luego las comunidades van a ser las que lo tienen que desarrollar, y yo sí que creo que hace falta mucho desde las comunidades, en algunas más, en algunas menos. Yo puedo hablar más de la Comunidad de Madrid, que es donde está la RESAD, pero sí nos hace falta mucho apoyo. Nos hace falta apoyo en cuanto al profesorado, nos hace falta también apoyo económico, porque los presupuestos de los centros, pues en la Comunidad de Madrid llevan, por ejemplo, congelados desde 2013, con lo que se supone. 11 años de congelación significa 11 años de recortes. Mucho más allá del impacto de la crisis previa, ¿no? Claro, claro, pero que es que ahora no estamos en crisis. Claro. O sea, que quiero decir que hay recursos, pero a las enseñanzas artísticas pues no nos han venido. Entonces, digamos, eso no tiene que ver con un desarrollo directo de la ley, pero yo sí que creo que el desarrollo de la ley podría permitir que se incentivara y que se nos apoyara más a las enseñanzas artísticas. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Creéis que el desarrollo de esta ley acabará con la precariedad de los docentes, de las enseñanzas artísticas? ¿Cómo debería ser ese desarrollo normativo para combatirla? Bueno, a nivel desde el circo, por ejemplo, la situación que tenemos es que no tenemos un itinerario siquiera marcado, porque igual en otras disciplinas sí tienen las superiores, les falta alguna pieza en medio, pero luego también hay un bachillerato artístico en las que se da, hay grado medio, grado superior, o sea, hay diferentes pero en el circo ni siquiera tenemos un itinerario, con lo cual vamos a tener que, ahora estamos en ese paraguas maravilloso que ha creado esta ley, ahora vamos a tener que hacer todo el desarrollo, ¿no? Claro, vamos a tener que hacer el itinerario, que por una parte vamos a verlo como un beneficio, el no tener nada, porque así podemos coger de ejemplo lo que ya tenemos en otras disciplinas y hacerlo lo mejor posible, no sé si bien, pero sí lo mejor posible. Y a la vez ver si todo el desarrollo curricular con el que estamos trabajando ahora mismo, las escuelas superiores y las elementales, que luego pueden derivar a grados medios o grados de formación profesional, pues esos desarrollos curriculares pues los tenemos que chequear. Esto, claro, si esto se implantase con ayuda del gobierno estatal y con las autonomías, ya es que no es que hubiera una mejora en el profesorado, es que somos conscientes que el circo es muy caro, que todo lo que es la infraestructura circense es extremadamente cara, y sabemos que esto irá lento en cuanto a que pues hay que pensarlo bien, pero sí que es verdad que creemos que todos aquellos pequeños pasos que vayamos dando en todo lo que es el asentamiento de profesorado, de la profesionalización, porque tengamos en cuenta que a día de hoy incluso la gente que ha estudiado en escuelas europeas o de Canadá o de Sudamérica que tienen un título oficial, en el Estado español no nos sirve ese título. Entonces tenemos que traer todo esto, y claro, todo esto va a traer, imagínate, para el sector va a ser, porque luego de ahí vamos a poder hacer colaboraciones con otras universidades y ya las famosas investigaciones, que es maravilloso, ¿no? Y máster y doctorados, que es que nosotros, nuestro sector, ni nos lo planteamos de momento, ¿no? Entonces, para el sector del circo sobre todo, igual que escritura creativa, va a ser, por poco que se ponga, por poquita piedra que se vaya poniendo una encima de otra, pues va a ser un pequeño muro que va a representar muchísimo. No sé si Javier quiere añadir algo, sí, casi por alusiones. Obviamente darle la razón en todo, absolutamente a Elsa.
creo que el circo y la escritura creativa estamos exactamente en el mismo barco, ¿no? Para nosotros la creación de los itinerarios es la clave para poder a partir de ahí y que todo se vaya organizando, ¿no? Y que todas las enseñanzas, todos los niveles diversos, el de máster, el de grado, el de enseñanzas profesionales, se vayan pudiendo colocar, ¿no? Porque ahora prácticamente de todo eso pues no hay, no es que no haya nada, porque está lo que está, ¿no? Que es lo que hemos ido construyendo, pero no hay nada realmente bueno, reglado, organizado, etcétera, ¿no? Entonces para nosotros ese sería el primer paso. A partir de ahí, pues como decía Elsa, puede construirse todo lo demás. Desde luego una mejor situación para los profesores y una carrera profesional, ¿no? Nosotros, yo tengo el caso de una profesora que recientemente pues dejó enseñar en nuestra escuela y trató de entrar en un instituto y entró finalmente, ¿no? Como profesora de lengua en un instituto, pero nada de lo que había hecho le servía. O sea, entró, nada de eso eran méritos para esa carrera profesional que iba a tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso es algo que es muy importante empezar a reparar, pero para nosotros empieza, como dice Elsa, desde la definición de los itinerarios y de poder empezar a oficializar nuestros programas, ¿no? Y que tantos y tantos profesionales no acaben optando quizás por la educación secundaria, ¿no? como un refugio ante la dificultad de la enseñanza superior. Ha salido varias veces la palabra investigación, lo cual a mí me llama la atención porque suele ser como el último plato de un menú en el que hay otras cosas antes que son importantes, ¿no? Como la propia docencia, la formación de estudiantes en otros niveles, y entiendo yo que presupone que eso ya de alguna manera se hace o que la ley ayudará bastante a que se haga mejor. ¿Cuáles son los retos de la investigación en vuestros respectivos campos y cómo puede la ley ayudar, fomentar, ordenar la investigación para vosotros? Por ejemplo, miren. Bueno, una de las cuestiones que creo que afecta a todas las enseñanzas artísticas, a todos los centros y en todas las comunidades es el reconocimiento de las competencias investigadoras que tienen los centros de enseñanzas artísticas superiores y luego las individualidades de cada docente que pueda tenerlas. Pero eso en sí mismo ya es importante porque además nombra dimensiones de la investigación que podemos entender, como anteriormente se citaba de forma más académica, ¿no? Pues puede ser una dimensión teórica o más científica, pero recoge por vez primera de forma concreta la investigación artística, entendiendo la parte interpretativa y creativa. Investigar sobre los procesos creativos, sobre los procesos de la interpretación, sobre lo que es nuestra tarea, pues como sucede, por ejemplo, en medicina. Esto es vital no solamente para crear conocimiento futuro, que esto es básico en cualquier enseñanza de estudios superiores, sino también es un reconocimiento social no solamente de la transferencia, que en el día a día la tenemos muy presente, por ejemplo en música, sino también de esa capacidad de crear nuevo conocimiento y de poderlo transmitir a la comunidad, todos los beneficios que bueno, pues genera la música y el estudio y el trabajo de otras disciplinas artísticas. A mí aquí me gustaría añadirte, porque yo, por ejemplo, mi compañero de escuela, él tiene un grado universitario de teorías de pedagogía del circo, aunque la titulación es de danza, ¿vale? Es titulación de danza y convención en circo. Y, por ejemplo, él, el máster que está haciendo en su TFG, habla sobre el equilibrio como elemento de circo, pero unido al TDA o a las personas con TEA, porque nos estamos dando cuenta en nuestros 10 o 15 años de recorrido que las personas con TEA, incluso grados muy severos de TEA, y las personas con TDA, y esto lo estamos viendo incluso con psicólogos y o sea, gente que estudia otras ramas, como o sea, lo que ejerce, es que no sé si decir la presión, pero bueno, lo que ejerce el equilibrio dentro de estas patologías, ¿vale? O sea, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que a nivel TDA, las personas con TDA que vienen a una escuela, que vienen, por ejemplo, 2 días a la semana, te estoy hablando ahora en casos de escuelas elementales,
midiendo las horas nocturnas de sueño, por ejemplo, los días que han trabajado equilibrio duermen mucho más y mucho mejor, con lo cual sabemos que hay una relación directa con el elemento, ¿vale? Con este caso, mira, además está saliendo todo en el está vídeo, saliendo todo el tiempo, ¿verdad? todo el rato un hombre andando... interpelada. Un hombre andando en pelotón, ¿no? Y, por ejemplo, ese es un elemento que se enseña desde los 4 años y que sabemos que está directamente relacionado. O, por ejemplo, las personas con TEA, que incluso son no verbales, el primer elemento que quieren trabajar es el equilibrio, y es porque les está haciendo cerebralmente una conexión física con su manera de relacionarse con el espacio. Entonces, nosotros ahora es la primera vez que se puede estar haciendo un estudio mínimamente desarrollado sobre qué relación tiene el circo en esto y qué beneficios puede traer a las personas con TDA o con TEA. Pero hasta ahora esto era totalmente inviable incluso pensarlo. Cuesta arriba, impresionante, ¿no? A la hora de abordar un proyecto de investigación. Ainhoa, desde el ámbito de las artes plásticas y el diseño, antes hablábamos, ¿no?, de que la creación artística es, bueno, hacer camino al andar y la investigación en el día a día es inherente, pero de manera más reglada, más organizada. ¿Cuáles son los principales retos, si es que es posible resumir de la investigación en el campo que tú más conoces, y cómo puede ayudar la ley? Bueno, lo que estaban todos comentando, realmente cuando uno piensa en investigación y piensa en la universidad, y aquí quizá me gustaría hacer un inciso, porque mucho se ha comparado las artísticas con la universidad, y habéis estado comentando también anteriormente el problema que ha habido o la negatividad que ha habido a lo mejor por parte de algunos sectores, claro, con respecto a esta ley, y sí que me gustaría añadir o aclarar que estamos en el Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior entiende enseñanza superior por un lado y luego tenemos las profesionales por otro lado. Y ahí, en ese nivel de educación superior, con los estándares de calidad europeos, es donde están las enseñanzas artísticas superiores y la universidad, y en el resto de países europeos pues tienen también sitios donde se da enseñanza superior que no se llaman universidad, y otros sitios donde se llama universidad. O sea que al fin y al cabo son instituciones que bajo esos estándares van a darlo, ¿no? Y dentro de eso pues debe haber esas sinergias y esa facilidad de trato entre distintas instituciones, porque es verdad que muchas de las investigaciones que se desarrollan en los centros, igual que pasa cuando hay investigación en la universidad, si alguien en medicina pues se pone en contacto con alguien de psicología para llevar un estudio conjunto, en nuestras disciplinas pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Málaga están desarrollando un trabajo con la Asociación de Enfermedades Raras para diseño de moda, para ver de qué manera se hace diseño de moda adaptado a personas con necesidades especiales, ¿no? Entonces, esa investigación es un poco, como estaba diciendo también Miren, tiene esa parte más científica, ¿no?, que no es solamente la parte histórica, que también se puede hacer, ¿no?, una investigación más centrada en datos históricos referentes, claro, al diseño, por ejemplo. En el ámbito del diseño pues se puede hacer una investigación, digamos, más teórica, pero también se puede hacer una investigación mucho más práctica, como se haría, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no?, y de ver cómo los tejidos pues tienen, obviamente, en según qué niveles, pues va a haber que hacer esas colaboraciones que se estaba hablando también, de esos acuerdos que son necesarios muchas veces de las enseñanzas artísticas y de la universidad, sobre todo si pensamos en los doctorados, pero que esas sinergias de lo que tiene un conocimiento universitario o esas disciplinas que tienen ese conocimiento por un lado, más las prácticas que muchas veces tenemos en nuestras disciplinas, es lo que va a hacer que se avance a nivel de investigación, ¿no? Y de hecho, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Sevilla teníamos también gente de historia que venía a ver cómo, si estamos hablando de mosaico romano y había un ciclo de mosaicos, pues
cómo se hacía realmente, ¿no? Porque tú lo sabes a nivel teórico, pero vas a un sitio y ves cómo lo haces, ¿no? O si estás hablando de cómo en pintura mural, cómo eran los murales en Egipto, pues tú vas y en un ciclo nuestro puedes ver cómo se hace. Entonces, esa unión de la investigación es muy importante para llegar a conclusiones y mejorar, obviamente, y avanzar, ¿no? Javier, creo que quería decir algo. Simplemente decir que incluso parte de la investigación puede afectar a la propia tarea docente, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros en nuestro caso es muy importante todo lo que tiene que ver con la enseñanza en entornos multilingües. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, creamos en nuestra propia lengua. Y la creación en la lengua nativa de uno, la lengua materna de cada uno, para nosotros es fundamental, ¿no? No puede ser que cada uno sale a Europa todo sea inglés. O sea, el inglés puede ser una lengua de comunicación, que duda cabe, pero necesitamos ver cómo podemos enseñar en esos entornos manteniendo cada uno nuestra lengua nativa como lengua de creación artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que, bueno, algunas cosas hemos hecho, pero queda muchísimo por hacer, es, por ejemplo, una fuente de investigación en la que estamos embarcados permanentemente con nuestros colegas europeos, ¿no? Antes se hablaba también de las becas y quería preguntaros por eso, ¿no? Un sector donde lo privado también pesa. ¿Cuál es la realidad desde cada uno de vuestros puntos de vista? ¿Hay barreras de entrada evidentes para los estudiantes que no tengan la suerte de contar con entornos familiares que lo favorezcan? ¿Esta ley va a cambiar en algo el acceso de todas y todos a las enseñanzas artísticas superiores? Pablo, por ejemplo. Bueno, lo va a cambiar, como decía antes Montserrat, con las becas que da el Ministerio directamente. O sea, digamos que nuestros alumnos hasta ahora solamente tenían acceso a las becas básicas y a partir de ahora van a tener acceso a las becas de matrícula, igual que los estudiantes de universidad. Entonces, ¿se quedan muchos alumnos fuera de la RESAD o de centros similares? O sea, no quiero yo tampoco singularizar, porque tú tienes muchos sombreros en este debate, sí. pero bueno, hay personas que queriendo dedicarse, que teniendo el talento para formarse, se quedan fuera. O sea, yo diría, o sea, lamentablemente hay mucha gente que se queda fuera de nuestras enseñanzas, pero se queda fuera de nuestras enseñanzas por la propia exigencia de entrada que tienen. Es decir, que claro, tenemos unas ratios muy reducidas, tenemos unos exámenes de ingreso muy exigentes, entonces, te pongo el ejemplo de RESAD porque me sé los números, pero de 550 personas que se presentan, entran 82 al año. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con, digamos, con una cuestión socioeconómica, sino simplemente con una cuestión técnica, con las habilidades que tienen, con las capacidades que tienen para aprovechar los estudios. Una vez que entran, es verdad que lo económico pues sí genera diferencias entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque nuestros estudios en la práctica también son muy exigentes, o sea, implica una dedicación muy grande y es complejo compatibilizarlos pues con el trabajo, por ejemplo, porque son estudios. Yo les veo a nuestros estudiantes que están desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Porque claro, cuando no estudian están ensayando, cuando no están ellos también incluso pues haciendo sus primeros pinitos en la investigación. Entonces, claro, todo lo que ayude a que tengas una economía que te acompañe, que en el caso de las becas, pues bueno, es un empujoncito más, pues bienvenido sea. Y luego también lo que tienen también nuestras enseñanzas es que son muy diversas en cuanto a lo mencionaba antes, miren, en cuanto a la procedencia de los estudiantes. Es decir, tenemos muchos estudiantes que vienen de otras comunidades, que vienen de otros países. Entonces, claro, eso también les hace falta que les acompañe la economía. Entonces, bueno, esto es un gran apoyo y bueno, yo espero también que haya más apoyos tanto desde el Estado como desde las comunidades. Una cosa, por ejemplo, una particularidad que no la hay en todas las comunidades, en Madrid sí que lo hay, que yo creo que es una cosa muy positiva, que es que la matrícula no es igual, o sea, depende del nivel de renta. Depende, en lugar de ser una matrícula estándar, dependiendo del nivel de renta de tu unidad familiar, pues en nuestro caso estará entre... Parece tener bastante sentido, ¿no? Claro, entre 400 a lo mejor y 1.600, y luego ya si ya ganas una locura se colocaría en 10.000 euros, que sería... Pero eso ya, digamos, solo hemos tenido un caso en la historia que yo recuerde de la escuela, de alguien que ha pagado la matrícula máxima, pero lo normal es que estén entre... Ahí hay una noticia para Infolibre, yo creo. Sí, pero bueno, sí, además, pero no lo puedo decir por protección de datos. Pero digamos de 400 a 1.400 estaría el entorno y la mayoría de la gente está más cerca a lo mejor de los 400, 600, 800 y eso está bien, ¿sabes? Que se adapte al nivel de renta. ¿Cómo de caro es estudiar
circo. Es decir, una beca pública para estudiar circo, suena bien, ¿no? Suena maravilloso porque además en nuestro caso sí es un problema el dinero, sobre todo porque no hay en todas las comunidades autónomas, con lo cual te tienes que mover prácticamente sí o sí. Mira, el otro día estábamos hablando, voy a dar los datos de memoria, espero no equivocarme, pero nos decía, en Barcelona ahora mismo, que es un poco donde la escuela superior sí que está avalada por la Generalitat, ¿vale? Aunque todavía no ha entrado en la ley de superiores, porque no hemos hecho la normativa, pero allí sí que la Generalitat hizo un grado medio y un grado superior y ha entrado la superior. Nos estaban contando que una matrícula anual puede ser de 6.000 euros. Claro, ¿qué hacen? Lo que hace la escuela es ir haciendo actuaciones anuales con las que sufraga esos gastos para que a las personas que entran la matrícula no les salga tan caro. Esto es, se hacen actuaciones de fin de curso, actuaciones de Navidad, actuaciones que se van contratando con sitios pues, privados. Se van buscando la vida, básicamente. Efectivamente, que en esto, en el circo, somos, creo, los mejores. Y entonces la escuela sufraga pues eso que no cubre con las matrículas, ¿vale? Una matrícula anual pues vendría a costar 6.000 euros, pero ahora mismo más o menos está sobre los 3.000, más o menos. ¿Cómo se ve desde tu sector? ¿No? Bueno, yo directamente el curso pasado, precisamente, que tenía estudiantes que estaban cobrando, tenían problemas incluso para tramitar la beca, porque también es verdad que muchas veces las becas se tramitan generalmente en una plataforma online y a veces tienen dificultades para encontrar los estudios, ¿no? Están los universitarios, tal, y no encuentro cuál es el mío, cuando ya al final, porque esto ha sido un camino largo y poco a poco se han ido solventando cosas, ¿no? Y al final pues encuentras el tuyo, pero a lo mejor, mira, me han denegado la beca y tengo ahora problemas porque dicen que es el mismo nivel que las enseñanzas de artes plásticas, ¿no? Que los ciclos formativos, porque a lo mejor pues quien está tramitando pues considera o no entiende o no sabe que tienen el nivel de enseñanza superior, ¿no? Y lo último ya era pues que estaban a nivel de dotación, estaban cobrando menos que lo que le pagan a un estudiante que estudia en la universidad. Entonces, hombre, se va a notar, ¿no? Se va a notar, porque de repente van a tener la misma beca, con lo cual, que es lo justo además, porque tienen los mismos créditos, tienen los mismos años, tienen prácticas en empresa, tienen Erasmus, tienen todo, pero luego económicamente, y sí que es verdad que algunos estudios son un poquito más caros que otros, ¿no? Por ejemplo, los de diseño, pues los alumnos al final tienen que invertir en un buen ordenador, tienen que invertir a veces en cámaras fotográficas, o si van a estudiar cinematografía, que se ha quedado un poco fuera del debate, pues todas estas nuevas enseñanzas requieren luego una inversión por parte de las familias, que no es solamente me apunto, ¿no? No es solo el curso, sino el material, ¿no? Claro, tienes material que tienes que comprar. Entonces, el hecho de tener una beca que te ayude a financiarlo, pues está mucho mejor. Y a lo mejor otras enseñanzas universitarias, pues más allá de los libros de texto, pues no tienes que hacer esa inversión tan grande. Problemática también. Del material, ¿no? El material, que es muy caro. Bueno, eso en música tendríamos mucho que decir. Sí, también. Exacto. Porque me falta Javier el piano y por favor, Miriam, bueno, que algo me dice, por lo que hemos escuchado antes, que también musiquero lo tendréis esto ya más o menos arreglado, ¿no? El tema de las becas, ¿o no? Bueno, a ver, ya he comentado antes que ya desde hace unos aproximadamente 6-8 años mínimo que el gobierno vasco sí que tiene las becas, pero claro, para los alumnos, los estudiantes que son de la comunidad autónoma, ¿no? Pero, y luego es cierto que en Musikene es precio público, exactamente igual que, no sé, es de aplicación la normativa que haya para la Universidad del País Vasco, y llevan las tasas congeladas 10 años, con lo cual es maravilloso que la matrícula para los y las estudiantes no esté aumentando, ¿no? Y luego tenemos algunos convenios que nos permiten tener becas adicionales
única y exclusivamente por méritos artísticos, sin preguntar por la situación económica de las familias. Pero en nuestro caso, quizás la inversión, bueno, sin quizás, la inversión más importante, no cuando llegan estudios superiores, de toda la vida, desde que han empezado de pequeños, es la compra de instrumentos. Lo que pasa es que a medida que los estudios avanzan, pues se necesita de un instrumento mejor con el que poder tocar, y a veces se habla de un piano, pero es que podríamos hablar de muchos instrumentos que tienen un precio realmente elevado, y que ahí sí que las familias tienen que hacer un esfuerzo especial. También, ¿qué ocurre? Que para cuando llegan a un superior, pues yo creo que ya lo tienen asimilado y han ido haciendo, ¿no? sí, han ido haciendo hucha y esfuerzo personal durante muchos años, pero bueno, sí que es un plus que en nuestro caso, en el de toda la música, pues requiere de inversiones. No sé si hace falta tanto material, Javier, pero yo creo que tendríamos que haberos sentados juntos, ¿no? A ti y a Elsa. Y a Elsa, sí, yo creo que estamos en el mismo Porque barco. igual el mensaje es parecido, ¿no? Sí, becas el mensaje para es muy la parecido. escritura O sea, creativa. nosotros de becas pues casi ni hablamos, ¿no? Porque nunca hemos tenido nada que se le parezca. Las únicas becas que se otorgan dentro de nuestros estudios son las que otorgamos nosotros mismos dentro de los cálculos de nuestros programas. Habilitamos un presupuesto para becas y nosotros procuramos becar para igualar un poco también, ¿no? Y permitir que algunos que no tengan un alto poder adquisitivo puedan acceder a nuestros programas. Pero más allá de esas becas, ahora mismo no existe absolutamente nada. Con lo cual, bueno, pues a partir de aquí solo podemos mejorar. O sea, la sensación que el campo de mejora es absoluto, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que también, y saliendo un poquito de la parte económica, ¿no? Porque, bueno, ya es verdad que material no hace falta tanto, quizá un ordenador en algunos casos, pero saliendo un poco de la parte económica, yo creo que hay algo que sí puede favorecer el hecho de que la enseñanza de la escritura creativa se popularice, que es la validación. Es decir, cuando alguien dice quiero ser escritor y voy a estudiar una carrera de escritor, no le digan anda niño, vete a estudiar otra cosa, ¿no? Sino yo creo que la validación que produce esta ley efectivamente puede acercar y puede sembrar, digamos, en la cabeza de mucha gente el hecho de que escribir sí se aprende y sí se enseña, ¿no? Y que pueden venir a escuelas como la nuestra y como otras muchas que hay en España, para realmente hacer y cimentar una carrera de escritor, o simplemente disfrutar de la escritura e ir haciéndolo cada día mejor, ¿no? Que hay como dos grandes niveles en esto, ¿no? La gente que viene porque realmente lo que quiere es, bueno, pues abrir un lugar en la escritura en su vida, y hay otra gente que quiere hacer de la escritura su vida, ¿no? Hay como dos niveles, ¿no? Entonces nosotros procuramos trabajar con todos ellos. Yo, por ejemplo, en relación con las becas, hay una forma, que nosotros la problemática que tenemos no es solo material, sino también logística, ¿no? Para hacer el circo, practicar circo, pues necesitas un espacio muy alto, pues unos anclajes potentes en el techo, o sea, necesitas como unas características muy concretas. Y, por ejemplo, una de las cosas que, por lo menos a nivel Euskadi, que es de donde yo vengo, se está haciendo son las residencias de creación. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a ponerse en su casa a una altura de 8 metros para colgar, o no todo el mundo tiene un cuadro coreano, o no todo el mundo tiene una rueda alemana, o sea, ¿dónde practicarlo, ¿no? Entonces, unas becas muy interesantes, por ejemplo, pueden ser las residencias de creación, que son que tú vas a un sitio, te dejan, en este caso suelen ser escuelas de circo, suelen ser espacios teatros o cosas así, que ya tienen donde colgar y espacio suficiente, y entonces no te lo dan tanto en dinero, sino que tienes el espacio donde colgarlo, ¿no? Por ejemplo, la danza vertical. La danza vertical necesita como muchos metros de pared, necesita muchos puntos, entonces necesita espacios muy concretos donde trabajar esto. Entonces, no solamente becas económicas, sino en nuestro caso también son muy interesantes las becas logísticas, las becas de espacio, que tampoco es que haya muchos espacios. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo os pediría una última intervención. La ley está en el BOE, es necesario un desarrollo normativo. Si nos volviéramos a ver dentro de 2 o 3 años, por poner un poco el perímetro teórico de esta legislatura y del gobierno que ha puesto en marcha esta ley, ¿qué criterios, qué indicadores dirían que se está avanzando al ritmo adecuado, por el buen camino? ¿Qué tipo de medidas soñáis que sean realidad
cuanto antes. Antes Pablo citaba alguna de ellas, pero me gustaría a modo de conclusión bueno, ponernos en ese itinerario, qué tipo de criterios, indicadores nos dirían que en un par de años la cosa va por buen camino. Pablo. Pues yo, mira, un indicador que tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado, con el profesorado, con la investigación, con los estudiantes, yo creo que un indicador sería que estuviéramos preparados para el futuro. Es decir, las enseñanzas hemos tenido un marco que, digamos, que nos permitía vivir el presente, pero que no nos permitía tanto soñar el futuro, como puede ser con la investigación, como puede ser con, lo mencionaba antes Montserrat, con la capacidad para pensar los planes de estudio de disciplinas que igual ni siquiera existen ahora, pero que a lo mejor dentro de 4 años sí que existen. Entonces, si tenemos la capacidad para poder adelantarnos al futuro y tenemos un marco que nos lo permita, será porque el profesorado está en la situación que puede, que debe estar, será porque los estudiantes también tienen los recursos para estudiar y la capacidad para hacerlo, será porque tengamos planes de estudio que tienen esa flexibilidad, porque es una cosa que no hemos hablado. Pero claro, sí, nos hemos dejado muchas cosas fuera, hemos hablado mucho de becas, pero por eso esta pregunta de tema libre, para que... Entonces eso, los planes de estudio van a poder o podrían ser más flexibles, pues ya no solamente una enseñanza puramente presencial, sino mezclarla con una enseñanza virtual, semipresencial, dual, o sea, con muchas modalidades y sobre todo con otras disciplinas que entran y que espero que entren en el futuro, que van a enriquecer mucho el ecosistema. Elsa. Sí, a nivel circo yo de aquí a 2 años no veo que todavía esté, ojalá, pero sí un buen avance sería tener un feedback total y absoluto con las instituciones que hicieran que ese futuro cercano, que no va a ser a 2 años, pero que tal, estuviera más presente, porque al final el sector del circo lo que necesita es ir de la manita de las instituciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, ¿no? Porque precisamente lo que necesitamos es que ellos conozcan, que las instituciones conozcan nuestra realidad, y solo con que nos escuchen es como muy... A mí ya me parece que o sea, como tenemos todo el trabajo por hacer, pues la escucha es la piedra básica, ¿no? Para mí. Bueno, pues para eso estamos aquí, para que se os escuche a todos. Ainhoa. Yo me voy a ir al título 2 de la ley. Muy bien. Porque, claro, hemos hablado mucho de la investigación, las superiores, la docencia y las profesionales, que es precisamente lo que yo creo que sería un buen sitio donde mirar, ¿no? Porque en el caso de las enseñanzas de artes plásticas y diseño, tenemos un montón de ciclos, no te sé decir exactamente ahora el número, que todavía tienen una regulación según la LOCSE, o sea, una ley de los 90. Tenemos titulaciones que son de 1998, con lo cual hay que actualizar todos esos currículos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que plantea la ley es la ordenación de las enseñanzas profesionales y esa vinculación con el catálogo de competencias, y para mí sería, bueno, en 2 años seguramente no estén ya los currículos, pero si ya hay grupos de trabajo trabajando en esa actualización de las enseñanzas, porque imagínate una enseñanza de diseño de interiores del 98 no tiene nada que ver con lo que es la realidad del diseño de interiores en la actualidad, ¿no? Donde ya incluso puede hacer escenarios para la realidad virtual. O sea, es que no nos estamos moviendo a nivel curricular con lo que tenemos en la actualidad. O sea, que el alcanzar por lo menos el estar desarrollando eso sería una cosa bastante positiva. Y la otra cuestión pues sería que las ayudas europeas que recibe la FP la pudieran recibir también nuestras enseñanzas profesionales, que también son profesionales, ¿no? Y sin embargo pues no tienen de Europa no llega lo mismo. Entonces, Javier. Bueno, pues yo diría que para nosotros un buen indicador sería que dentro de 2 años estuviéramos tramitando nuestro ingreso en la Asociación de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores que preside Pablo, porque querría decir que nuestros... Hay un primer acercamiento, ¿no? Sí, no. ¿Sí? Eso no hay ningún problema en lo personal, pero no somos un centro de enseñanzas artísticas superior, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero, que estuviéramos tramitándolo, porque ya lo fuéramos o estuviéramos cerca de poder ser legalizados como un centro de enseñanzas artísticas superiores, nosotros y otras escuelas que hay en España de escritura creativa de excelente nivel. Y por último, Miriam. Pues siendo muy consciente de las necesidades que pueda tener el profesorado,
me gustaría que pudiéramos medir dentro de unos años como indicativo de mejora todo el desarrollo normatívico que haya tenido en mente los futuros profesionales que necesita el sector, es decir, el estudiantado. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Hay demandas del sector, hay escucha, por lo que veo, hay compenetración y hay sobre todo consenso en esta ley que ojalá se mantenga para su desarrollo. ¿Nos vamos ya? No, no nos vamos ya todavía porque nos va a acompañar Cira Cabasés, que es artista de circo, además de haber estudiado la carrera de filosofía, tiene su propia compañía de circo que se llama Trocos Lucos y trabaja como actriz en producciones, por ejemplo, que se pueden ver en el Festival de Teatro de Mérida. Hoy nos va a hacer una pequeña pieza de equilibrios y acrobacia. Hemos hablado mucho de circo, yo creo que no hay mejor manera de acabar este foro Infolibre que hemos organizado gracias a nuestras socias y socios, también con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Os doy las gracias a todos porque sois personas que saben mucho de esto. Creo que, o espero al menos, que hayamos conseguido acercar la realidad de esta ley y de vuestros sectores a la audiencia, y se quedan todos nuestros vídeos. Cualquiera puede recuperar este espacio cuando quiera. Os doy las gracias de nuevo también a Cira Cabasés, con la que en unos segunditos nada más terminaremos este foro. Ha sido un placer. La información sigue en Infolibre. Bye.